Primera de Samuel, versículo 16, del 11 al 13. Estar aquí es duro. Pero bueno, en el nombre de Jesús. Y a una sola voz, leamos, con un amén me confirman 16 del 11 al 13. Primera de Samuel 16 del 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Cantemos una alabanza al Señor. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Aleluya. Mi corazón anhela tu presencia. Bendito el nombre. Y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema que traigo para esta noche dice, lo he titulado como una pregunta: ¿qué te impide ser un verdadero cristiano? ¿Qué te impide ser un verdadero cristiano? Muchas veces de pronto te has hecho esta pregunta: ¿cuál es ese impedimento que no hace que tu vida cristiana prospere? ¿Alguna vez has asociado tu vida cristiana a unas palabras que dicen: mi debilidad es esta, mi punto débil es este? Cuando llega esto enseguida, cuando de pronto tu debilidad sean las mujeres, el trago,
Mi debilidad es la música, la moda, la pornografía, el internet. En la vida diaria cada persona tiene un punto donde es frágil. ¿Sabes tú, hermano, cuál es ese punto? ¿Cuál es el punto donde tu vida es frágil? Donde el enemigo manda sus dardos y penetra con facilidad. ¿Sabes tú cuál es ese punto? Debemos tener claro cuál es ese punto. Cuando estamos en una guerra o cuando dos naciones están en una guerra, el enemigo conoce por dónde o él planea un ataque por dónde va a atacar. Pero hay alguien esperando y está esperando. Cuando él ya conoce por dónde va a atacar, le es más fácil. Si tú conoces por dónde el enemigo te va a atacar, te es más fácil. Porque ya tú sabes por dónde el enemigo va a penetrar o te va a mandar dardos. Por eso cuando hay dos naciones y tú conoces por dónde va a penetrar, tú haces un contraataque. Tú haces un contraataque contra esos dardos. Y dice la Biblia que dice que cuando tú tienes claro por dónde te va a atacar, entonces cuando tú vas a tomar las armas que ya Dios ha puesto para que tú te defiendas. Las armas que Dios ha puesto para que tú te defiendas. Le invito a leer la Biblia, dice en Romanos 13:11. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Andemos como honestamente en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Dice, y vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son estas armas de la luz? Dios las ha puesto muy claritas en la Biblia. Dice que el nombre de Jesús es un arma. Dice Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice de la siguiente manera. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Y todo lo que hacéis, hacedlo, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Es un arma fundamental para que usted pueda defenderse. Otra arma fundamental es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero ¿dónde? En nuestra vida. Si nosotros debemos poseer que el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hayan recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para defendernos de los dardos del enemigo. Otra arma que tenemos es la fe. Efesios 6:16. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. ¿Cuál es esta? La fe. Otro y muy importante es el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque cuando usted conoce, está confiado. Le da ¿qué? Seguridad. Cuando usted conoce algo, no, yo sé hacer esto. Entonces, si usted sabe hacer eso, usted va confiado a hacerlo. ¿Por qué? Porque usted tiene conocimiento.
Dice segunda de Pedro 1:5, dice: segunda de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, virtud y conocimiento. O sea que necesitamos que el conocimiento, ¿para qué? Para obtener ¿qué? Seguridad. Y una muy importante, y es la palabra de Dios, que es la espada. Efesios 6:16. Te perdió Efesios. Bueno, ¿qué dice Efesios 6:16, hermano? Seis 17, perdón. Aquí, ya lo encontré. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos 5 importantes armas. La primera, el nombre de Jesús. La segunda, el Espíritu Santo. ¿Pero dónde? En nuestras vidas. La tercera, la fe. Cuarta, el conocimiento. Y quinta, la palabra de Dios. Hay una historia, hay un ejemplo en la Biblia que es muy claro y refleja palpable estas armaduras que utilizó, como el ejemplo de David. David fue un hombre, lo llamo yo, muy humanista. O sea, estaba ¿qué? O sea, si tú te comparas con David, él tenía muchos hechos, tuvo muchos triunfos, pero también tuvo muchas debilidades. Dice que David era un hombre, María lo llamó conforme al corazón de Dios. Dice, la historia le data que David él tuvo muchos episodios que vivió muy buenos, pero también tuvo episodios que marcaron su vida, como el episodio que vivió con Betsabé y su marido Urías el Eteo. Fue un episodio bastante llamativo, bastante, diríamos que, bastante resaltante en su vida. ¿Por qué? Porque él cometió adulterio con una mujer casada. Él la mandó, la llamó y tuvo su relación. Después quiso arreglarla. Quiso arreglar esto y hizo un tramoya y mandó a buscar a Urías, que estaba en una guerra, y para que Urías tomara y estuviera con su esposa, para que pudiera decir, porque esta salió embarazada después que estuvo con David. Y entonces David quiso hacer parecer que Urías era el que lo había embarazado, pero Urías no quiso estar ese día con su esposa. Prefirió quedarse con los siervos, donde dormían todos los siervos del rey. Viendo David esto, ¿qué hizo? Mandó llamar ¿a quién? A Joab. Joab era el jefe de allá, el que estaba en la guerra. Y entonces le dijo que pusiera a Urías delante. ¿Para qué? Para que lo matasen. De esa forma David quiso arreglar el pecado que había cometido. Pero no sabiendo esto, que Dios no se queda con nada, y Dios sacó a la luz. Cuando David vio que Dios le sacó su pecado a la luz, David medita el Salmo 51, que dice: David era un hombre de mucho... Decía David, el Salmo 51, después que David comete pecado, arrepentido por el pecado que había cometido contra Dios, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a misericordia,
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mí. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justos en la palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo, alegría, y se creerán los huesos de las abatido. Y sigue David relatando todo el Salmo 51, pidiendo perdón, pidiendo clemencia por su pecado. Pero ¿qué me trae a referir a David al tema que traigo para hoy? En que David supo utilizar las armas que Dios le había dado. Dice que en Samuel 17:45 dice, Samuel 17:45 dice, primera de Samuel, entonces dijo David a los filisteos, 17:45 dice, entonces dijo David a los filisteos, tú vienes a mí contra espada y lanza y jabalina. ¿Cuándo? Cuando David mató a Goliat. Y dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿En qué? En el nombre. ¿En el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea que David utilizó las armas. ¿Cuál es? El nombre. Por eso él venció a Goliat, porque él utilizó ¿qué? Las armas que Dios le había dado. ¿Cuál es esa? El nombre. Dice 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea que David estaba, ¿qué tenía David? El Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. La fe, David tuvo fe. Salmo 27. ¿Cómo dice el Salmo 27 para ver? ¿Cómo dice el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mi enemigo, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y relata todo ese salmo de confianza. Y tenía que, la palabra de Dios dice, Samuel, Salmo 1. O sea que conocía la palabra de Dios porque dice, Salmo 1, 2. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea que él meditaba en la ley de Jehová. Por eso él conocía, tenía conocimiento. Bueno, hermano, ya para terminar, solo que decirles que nosotros somos, los triunfos que tuvo David fue porque él reconoció su pecado. Él reconocía y se humillaba de tal forma que quebrantaba su corazón y él reconocía su pecado. Entonces debemos procurar que y el ejemplo que da David también es que fueron más grandes sus virtudes que sus errores. David tuvo más grandes sus virtudes que sus errores. Por eso, hermano, debemos procurar que nuestras virtudes sean más grandes que nuestros errores. Bueno, esta era la enseñanza que tenía para hoy. Dios les bendiga.